Es innegable que los Smiling Critters fueron el experimento más exitoso que ha tenido Mob Entertainment como desarrolladora independiente de videojuegos, y ese éxito se ve reflejado por el enorme despego de popularidad, mercancía, menciones entre el capítulo 3 y 4 y el fanatismo que ha despertado en la comunidad. Por eso no sería sorpresa que desde su anuncio surgiera una enorme comunidad interna dentro de Poppy Playtime que ansiaría que estos personajes tuvieran un poco más de protagonismo alrededor de la franquicia, teniendo posiblemente nuevos spin-offs, juegos propios y apariciones en futuros capítulos de la saga. Y en una reciente filtración podría darse indicios sobre cuál será el siguiente paso para Mob Entertainment como franquicia. Es por eso que en este video quiero hablar sobre los Smiling Critters y el éxito que estos tuvieron dentro de la comunidad, como para tener su propio futuro videojuego. Sin más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Sí, por lo visto se ha confirmado que posiblemente en unos meses veríamos la confirmación sobre un futuro juego de la saga de Poppy Playtime, algo desligado de los capítulos que ya tenemos confirmados, siendo el capítulo 5 presumiblemente el último de esta gran entrega. Y esta información viene a través de un par de filtraciones que surgieron dentro de la comunidad hace unos días atrás, y de las que estaré hablando en futuros videos, por lo que aunque parezca información 100% verídica al principio, esto puede cambiar y no confirma ni desconfirma absolutamente nada. Por tanto, quiero que la información que voy a decirles la tomen con pinzas, ya que puede tratarse de nada más y nada menos que de un bulo y no de una información genuina, o puede que cambie con el paso del tiempo. Estando ya advertidos, vengo a contarles que la filtración viene a raíz de un trademark o marca registrada que hace poco Mob Entertainment registró bajo el nombre de Smiling Critters Survivors, un título muy prometedor pero que puede ser literalmente cualquier cosa. Así que antes de emocionarnos por lo que podría significar y representar, quiero que tengamos en cuenta que puede tratarse de un nuevo juego de Poppy Playtime o de un juego de Roblox, de mercancía, una serie, una película, puede ser cualquier cosa. Esto se dice así ya que con anterioridad se ha descubierto que a través de las páginas donde se registran oficialmente tanto los nombres como las propiedades intelectuales de Mob, se descubrieron en el pasado tanto personajes nuevos, localizaciones y también nuevos capítulos meses antes de su salida. Esto sucedió con el capítulo 4, donde no solo se filtraron absolutamente todos los nombres de los Nightmare Critters, sino que también a varios de los antagonistas que aparecieron dentro de este juego, por lo que no es sorpresa que a través de esta misma página se pudieran encontrar proyectos o videojuegos futuros en los que Mob Entertainment esté trabajando. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Y bueno, sé que la gran mayoría debe tener muchas dudas del por qué se teoriza tanto que podría haber un futuro juego de los Smiling Critters, y yo creo que la evidencia es más que clara. Los Smiling Critters fueron un tremendísimo éxito para Mob Entertainment. Desde que fueron anunciados a través de sus tarjetas de presentación, gran parte de la comunidad quedó fascinada por la idea de tener a estos pequeños amiguitos, con cada uno con su propia característica, personalidad, identidad e incluso especie y color. De hecho, los Smiling Critters, en mi opinión, son de los personajes mejor ideados y pensados para Poppy Playtime, ya que cada uno perfectamente puede encajar a la perfección con la personalidad de una persona, y eso se nota mucho al ver que existe una comunidad bastante activa en base a estos personajes que casi ni parece que forme parte de Poppy Playtime. Es por esto que el hecho de que los Smiling Critters tengan un juego propio no suena tan descabellado si lo piensan con cuidado, ya que Mob Entertainment podría aprovechar una enorme mina de oro que tienen sin explotar, teniendo en cuenta que uno de este estilo sería muy bien recibido tanto por los fans de Poppy Playtime como por los fans de los Smiling Critters. Además, tomando en cuenta el hecho de que el juego podría ser el comienzo de una IP muchísimo más grande, sería un enorme paso para esta empresa indie para comenzar a experimentar y desarrollar mucho mejor sus
sus ideas en torno a nuevos juegos futuros y proyectos que no necesariamente tengan que ver con la saga original de Poppy. El juego perfectamente podría tener una mecánica y jugabilidad completamente distinta a la que ya hemos visto en los demás capítulos de Poppy Playtime, tratándose de un juego donde los Smiling Quitters sean los sobrevivientes. Es bastante probable que el juego transcurra durante los eventos de The Hour of Joy, que hemos visto en Poppy Playtime. En este juego, si tomamos en cuenta el concepto que hay de dos grandes bandos de juguetes, tanto los que siguen a Dewey como los que siguen al experimento 1006, podría ser una especie de juego donde hayan dos bandos completamente distintos uno del otro, compitiendo de alguna manera. Esto si es que Mob quisiera hacer un juego competitivo multijugador, aunque personalmente lo dudo, pues sus últimos proyectos multijugador no es que hayan sido muy bien mantenidos de su parte. La otra opción es que este sea el sucesor espiritual de Poppy Playtime. Hay que tomar en cuenta que ya Poppy Playtime falta poco para que termine, y que el quinto capítulo podría ser el definitivo y último que veamos sobre este juego, por lo que aunque Poppy Playtime es más que obvio que continuará de alguna forma u otra, con la salida del quinto y final capítulo nos queda claro que Mob podría utilizar este juego como su sucesor para que continúe con la historia de alguna manera, quizás replicando exactamente las mismas mecánicas pero protagonizando a una persona completamente distinta que no sea Player. Recordemos que con cada nuevo capítulo se generan nuevas dudas que no se responden de inmediato, por lo que no sería de sorprender que Poppy pueda lanzar un segundo videojuego con este título que sirva como sucesor espiritual y de alguna manera pueda continuar con la historia que tanto nos ha atrapado y mantenido vigilantes durante todos estos años. La última opción y que veo más plausible es que este sea nada más que un spin-off, pues no me sorprendería en lo absoluto que este sea el caso. Tomen en cuenta que Mob Entertainment en el pasado dijo que quería desarrollar más ideas para Poppy Playtime, desde colaboraciones grandes, más juegos de Roblox e incluso nuevas ideas como un posible juego de carreras que se propuso pero del que se sabe muy poco. Por lo que no sería raro sospechar que este nuevo juego no sea nada más que un simple spin-off sin mucha relevancia, que utilice a los Smiling Quitters como enganche comercial para mantener a sus fans activos, quizá añadiendo alguna que otra cosa como cosméticos y demás, pero sin darle demasiada relevancia para la historia. Si se trata de otro juego de Roblox, en lo personal sería algo decepcionante pero previsible, ya que ya sabemos muy bien cómo es que trabaja Mob y después del fracaso que fue Project Playtime, es muy probable que quieran ir por lo seguro. Como dije, las opciones son muchas y a la vez muy pocas, ya que se trata de un proyecto del que no sabemos nada. Pero bueno, es aquí donde te toca a ti. Dime abajo en la cajita de comentarios de qué crees que trate el futuro proyecto de Poppy Playtime. ¿Crees que será el sucesor? Te estaré leyendo abajo en los comentarios.